Bueno, comenzamos. Esta es la primera clase de una serie de videos que la idea es que puedan ser un instructivo para la utilización o introducirse en el programa SketchUp y específicamente para el uso que le damos a aquellos que somos arquitectos o estudiamos arquitectura. Así que vamos a comenzar. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles en este caso que estoy utilizando la versión 2016, pero que en realidad es indistinto la versión que ustedes utilicen. Voy a abrir el programa. Ya desde el 2006, cuando surgió el programa, las versiones que aparecieron todas tienen herramientas muy similares. Las mejoras fueron sobre todo en algunas facilidades a la hora del entorno y de la aplicación, pero realmente se mantiene muy estable la cantidad y las posibilidades que dan las herramientas que existen. Bueno, ahora ya estamos dentro del programa. Podemos ver como primera apreciación que el programa probablemente abra una barra de herramientas como esta, o quizás con algunas modificaciones, cosa que no tiene mayor importancia porque nosotros podemos modificarlo. Y en las últimas versiones ya aparece esta sección con solapas, que son todas desplegables, y que ya vamos a ir viendo de qué se trata. En el programa aparecen tres ejes principales: el eje verde, el rojo y el azul, simulando los tres ejes de coordenadas X, Y Z, en positivo y en negativo, como podemos verlos en la zona punteada. Y también aparece un horizonte que también simula una perspectiva o nos da una orientación en el espacio. En realidad es un espacio absolutamente vacío en el que no hay nada ni dibujado más allá de esta persona que también aparece a las veces de manera tal que podamos entender la escala que tiene el dibujo en el que estamos. Ya comenzando de esta manera, yo primero voy a hacer una introducción con las herramientas básicas, las herramientas más simples, y con ellas todo lo que podemos hacer, y a medida que vayan pasando los videos, las clases, la idea es profundizar un poco y poder llegar a un modelado completo en el SketchUp. También las vinculaciones con el programa AutoCAD y algunas primeras herramientas para poder renderizar con el programa V-Ray. La primera herramienta, la más simple, es aquella que nos permite movernos en el espacio. Lo primero que podemos ver es que girando la ruedita del mouse podemos acercarnos y alejarnos de los objetos. Esto ya vamos a ir viendo que tiene algunos detalles que hay que tener en cuenta, como por ejemplo que avanzado el dibujo, si el programa no puede detectar la distancia a la que se encuentran los objetos, es difícil que pueda acercarse o alejarse, porque lo hace de una forma bastante inteligente, que es acercándose más lento a aquellos objetos que están más cerca y más rápido a aquellos objetos que están más lejos. Por lo tanto, siempre va a ser importante que nuestra flechita esté sobre los objetos dibujados para que pueda tomar referencia de la distancia a la que están esos objetos. Como primera herramienta que estamos viendo es esta, que nos permite acercarnos, alejarnos y girar alrededor de los objetos. Todo eso podemos hacerlo con la ruedita del mouse, alejarnos y acercarnos simplemente girándola, y girar alrededor de los objetos presionando la rueda del mouse y moviendo al mismo tiempo. De esta forma ya podemos ubicarnos donde nos interese, y por otro lado podemos anexarle a estas posibilidades la herramienta de el pan o la manito, o el que permite desplazar, que la vamos a utilizar apretando la ruedita del mouse, que nos abre el Orbit, más el Shift al mismo tiempo, la flechita que se encuentra en el extremo izquierdo inferior del teclado. Entonces, apretando Shift más la ruedita del mouse, podemos movernos. Por otro lado, la flechita negra que aparece, en realidad es una herramienta. Así que ya vamos a ver cómo activar esa herramienta. Es la herramienta seleccionar. Incluso tiene varias opciones más que las vamos a ver un poco más adelantado el video.
Lo primero que me interesaría ver es la herramienta línea, que simplemente tocando la letra L se abre inmediatamente, y lo que podemos ver es que, a diferencia de otros programas, básicamente a diferencia del AutoCAD, que es el que más utilizamos aquellos que somos arquitectos o estudiamos arquitectura, en este caso solamente apretando la tecla L aparece la herramienta sin necesidad de darle OK con el Enter. Esto al principio quizás genera alguna incomodidad para aquellos que nos tenemos que acostumbrar al programa, pero después van a ver que es mucho más sencillo porque todas las herramientas del programa SketchUp son solamente de una letra, por lo tanto, solo tocando esa letra se activa la herramienta. Una vez que pudimos activar la herramienta, lo que vamos a probar a hacer es generar un plano. Para generar ese plano, primero tenemos que generar líneas, y para generar líneas, primero tenemos que generar un punto. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer un clic sobre la superficie, y va a aparecer una línea que queda como adherida al primer punto, y que nos va marcando también los ejes que nos permiten la ortogonalidad del dibujo. Así que, teniendo en cuenta estos ejes, ahí tenemos uno de los parámetros fundamentales, o de las consignas fundamentales de este programa, que es utilizar estos ejes de manera excluyente, digamos. Siempre tenemos que movernos por estos ejes. Esto no significa que solo podamos generar dibujos que estén ortogonalmente ubicados de una única manera, sino que los ejes los vamos a poder rotar, pero sí es cierto que tenemos que respetar 100% estos ejes, porque no existe otra manera de generar el dibujo ortogonal que no sea respetando estos ejes. Para respetar estos ejes, en realidad también tenemos la opción de, presionando la tecla Shift, que estos ejes queden como trabados. Una vez que encontramos un eje, presionamos Shift y quedan trabados. Esto ya van a ver que nos va a servir para los desplazamientos y para dibujos que por ahí son más confusos, donde hay muchos elementos. Entonces, perdón. Presionando la letra L, comenzamos a hacer el dibujo de una línea. No es necesario, incluso no es favorable, que mantengan apretado la tecla, sino que, perdón, el mouse, sino que es un solo clic, y con eso comienzan a dibujar. Yo voy a volver atrás. Para eso, para volver atrás, presiono la tecla espaciadora, y de esa manera vuelvo a la herramienta de selección, y ahora de nuevo voy a presionar la L, ahora vuelvo a hacer un clic, y fíjense que es un solo clic y me muevo. Una vez que me alejé del punto inicial, y ubicándome en alguno de los ejes, puedo darle una dimensión a esa línea. Por ejemplo, 2 metros. Le doy Enter, 2, Enter. Si se fijan, abajo va apareciendo siempre la longitud, donde acá en este cuadrito donde dice longitud, va apareciendo siempre la longitud, y cuando yo escribo con el teclado, aparece ahí la línea. Perdón, aparece ahí los textos. Ahora, en el otro sentido, en el eje verde, voy a hacer una línea de 1,5, y acá aparece una particularidad, y es que no podemos utilizar el punto que estamos acostumbrados a utilizar en el AutoCAD, sino que tenemos que utilizar sí o sí la coma. Hay algunas alternativas para modificar esto, pero no son muy convenientes. Hasta ahora no he encontrado alguna alternativa que mantenga estabilidad en el resto de los programas, así que tenemos que utilizar la coma. 1,5, por ejemplo, Enter nuevamente, y ahora ya tenemos una perpendicular a la primera línea. Ahora vamos a volver en el sentido contrario, en el eje rojo, hacer 2 metros, Enter, y por último, cerrar en el punto final. Una vez que cierro en el punto final, voy a presionar la tecla espaciadora, y voy a ver que tengo un plano. Un plano creado por, si hago un clic, me doy cuenta que está creado por una superficie, pero también creado por líneas en su perímetro. Esto nos habla un poco de la lógica del programa. El programa crea planos a partir de polígonos cerrados. Por lo tanto, si este polígono no se cerraba, no se iba a generar la superficie en su interior. Y por otro lado, esta superficie que se generó en su interior, yo con un clic la selecciono y la elimino, y el polígono sigue estando. Pero ahora voy a volver para atrás con Control Z,
si yo elimino alguna de las líneas del perímetro, la superficie también desaparece. Esto habla de la lógica del programa y tenemos que tenerlo en cuenta porque es condición para que existan las superficies que el polígono esté cerrado y que las líneas que conforman el polígono estén en un mismo plano. En este caso sucede eso, entonces tenemos este plano generado y sobre este plano lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta P, Push, y lo que vamos a hacer es acercarnos a la superficie. Cuando nos acercamos, la superficie completa se pone con puntitos azules y nos indica que la estamos seleccionando. Una vez que la seleccionamos, hacemos un clic y nos movemos hacia el lado positivo o negativo, como queramos, y ahora con la posibilidad nuevamente de darle una dimensión a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, 2. De esta forma, voy a volver con la herramienta barra espaciadora, la selección, vuelvo y ya veo el primer volumen conformado completamente. Sobre este primer volumen lo que vamos a ver son las herramientas de selección. Primera herramienta de selección, la vimos mientras hacíamos los primeros pasos, es simplemente con un clic sobre una superficie. Ahora, si en lugar de hacer un clic, vuelvo hacia atrás, hago un clic fuera, hago doble clic sobre la superficie, lo que sucede es que se selecciona tanto la superficie como el perímetro que la rodea. Y vuelvo para atrás, hago un clic fuera, deselecciono todo. Ahora hago triple clic sobre la superficie y lo que va a suceder es que se va a seleccionar tanto la superficie, el polígono que la contiene, como todo lo que esté conectado a ese polígono y a esa superficie. Esas tres maneras de seleccionar van a ser muy útiles en el programa y las tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, también existen otras formas de seleccionar que tienen que ver con la dirección hacia la que hago un rectángulo. Si se fijan, puedo hacer un rectángulo hacia la derecha con línea continua o hacia la izquierda con línea de trazos. Siempre con la herramienta selección activada. Si yo hago un rectángulo hacia la derecha con línea continua, solo selecciona aquello que está por dentro de esa línea continua, del rectángulo. Ahora, si yo hago una selección hacia el lado izquierdo, selecciona todo lo que toca ese rectángulo. Esto funciona exactamente de la misma manera que en el programa AutoCAD. Es una gran ventaja porque nos simplifica un poco a aquellos que estamos muy acostumbrados al programa. Habiendo creado este primer volumen, al punto al que voy a ir ahora, luego de haber explicado esto de que es imprescindible generar todos los planos siempre teniendo en cuenta los ejes X, Y y Z, el segundo punto que me parece fundamental respetar es la de la creación obligatoria de grupos o componentes a cada parte de lo que, o a todos los elementos que dibujemos en el SketchUp. Esto es fundamental y va a hacer falta reforzarlo. Yo lo voy a seguir repitiendo porque es una de las cosas que por ahí más cuesta en el comienzo del programa, que es crear grupos o componentes de aquellos elementos que dibujemos. Esto lo que va a permitir, bueno, lo voy a ir mostrando a medida que hago el primer grupo. Esto que tengo dibujado, como yo les mostraba, tenemos varias maneras de seleccionarlo. O podemos seleccionarlo de esta forma, o podemos hacer triple clic, o podemos seleccionarlo con el rectángulo hacia el otro lado. Utilizando el triple clic nos aseguramos que todo lo que está conectado se selecciona. Ahora, sobre este volumen, lo que vamos a hacer es botón derecho y tocaremos una de las dos alternativas. Inicialmente crearemos un grupo. Las dos alternativas de las que les estaba marcando recién es crear grupo o crear componente. Crear grupo significa simplemente que todo aquello que tenía seleccionado se agrupó. Y ahora es una nueva entidad. Es una entidad a la que puedo seleccionar con un solo clic. Esta entidad, que se llama grupo, también puede ser modificada. Una de las formas de modificarla es ingresando a esa entidad. Para ingresar a esa entidad y modificarla, lo que tengo que hacer es doble clic sobre esa entidad.
Cuando hago doble clic, lo que sucede es que aparece una línea punteada que genera como una especie de campo de fuerza de eso que acabo de dibujar, y que me está indicando que todo lo que está por dentro está dentro de un grupo y estoy en capacidad de modificarlo. También se pueden modificar los grupos con algunas de las herramientas desde el exterior, por ejemplo, las herramientas que tienen que ver con moverlo, desplazarlo, o girarlo, o multiplicarlo a ese grupo, ¿sí? Entonces es lo que voy a hacer a continuación. La herramienta que vamos a ver, sin ingresar a ese grupo y sin modificarlo internamente, lo que vamos a ver es que seleccionándolo desde fuera, con un clic, recuerden, con la barra espaciadora, que es la herramienta de selección, presiono la tecla M. La tecla M, inmediatamente aparece un cursor con 4 flechas y nos pide que seleccionemos un punto de partida para girar. No le presten atención inicialmente a esos puntitos, ya vamos a ver, son los que nos permiten hacer rotar el objeto. Con la tecla M hago un clic sobre alguna de las aristas o sobre algún punto conocido, eso es lo que yo les recomiendo, y luego comienzo a mover el objeto. Un clic y comienzo a moverlo. No mantengo presionada otra vez la tecla, perdón, el mouse. Una vez que comienzo a mover el objeto, aparece la posibilidad de que yo le dé una distancia, por ejemplo, 5, Enter, y el objeto se mueva 5 metros, o también aparece la posibilidad de que una vez que lo estoy moviendo, tocar la tecla Control y que el objeto se multiplique, ¿sí? Queda el original y aparece un nuevo objeto. Tocando la tecla Control mientras se está moviendo el objeto al que seleccionamos y estamos moviendo con la letra M. Entonces, una vez que lo estoy moviendo, otra vez pongo la distancia que me interesa y ahora tengo dos objetos idénticos. Estos objetos, los dos, están agrupados. Están creados a partir de uno y están agrupados. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Y voy a continuar en el siguiente video. Después veremos cómo compagino estos videos. Gracias.